amables televidentes, estamos de vuelta en el cuarto segmento de este programa en el que hemos estado hablando de los acuerdos de paz, ahora que se cumple 20 años de la firma del último acuerdo definitivo en busca de una paz firme y duradera. Nos acompañan Renzo Rosal, Manuela Alvarado e Israel Macario para hablar de algunos de estos acuerdos y también tratando de hacer ahora al final un balance que yo les pediría, si lo pueden estructurar alrededor de la pregunta de si los acuerdos de paz que se firmaron hace 20 años pueden seguir siendo una agenda para nuestro país, pueden seguir siendo un eje para nuestro desarrollo, o si estos están tan superados por nuevos problemas, como nos decía en algún momento Renzo, que necesitaríamos buscar una nueva agenda. Por ahí sería mi pregunta, para ver qué piensan ustedes a partir de la experiencia que tienen. Y comenzaríamos con Manuela, si te parece. Yo considero que los acuerdos de paz siguen vigentes porque el Estado no cumplió con su compromiso. Y los otros problemas que se han agregado precisamente se debe a haberle faltado al cumplimiento de los acuerdos de paz, por una parte, y por la otra también que las fuerzas, digamos, ocultas trabajaron para que esto llegue, y estamos en un momento muy complicado, pero yo considero que los acuerdos de paz sí siguen teniendo vigencia mientras no haya otra herramienta que tome el aspecto del país de una manera integral. Claro que no exclusivamente solo los acuerdos, porque hay otras dificultades ahorita, pero también como que esto no nos sirva como de entretenimiento, para que las verdaderas causas que nos llevan a crisis muy complejas son las que abordan los acuerdos de paz. Que son las causas del conflicto. Exacto. Armado, ¿verdad? Sí. Sí. Israel, ¿qué diría usted en relación con esta pregunta? ¿Siguen siendo agenda para el país los acuerdos? Creemos que sigue siendo agenda. La situación pues simplemente se ha agudizado más por no atender justamente la agenda planteada, podemos llamarle como los acuerdos de paz. Si tan solo se cumplieran eso, para no pedir mucho, si tan solo se cumplieran esto. Una agenda mínima, dices, agenda mínima, verlo como una agenda mínima, y si tan solo se cumplieran esto, creemos que pueda avanzar bastante este país en la cual vivimos. Creemos que también es un reto, es una agenda tanto en el nivel educativo, porque debería ser parte del pensum educativo los acuerdos de paz en este caso. Debería ser parte del pensum educativo los acuerdos de paz. Debiese ser también como parte de todo un proceso de formación en todos los niveles y en todas las edades, como algo debe apropiarse, y eso no lo hace el Estado, es también deber del Estado hacer eso, tan siquiera cumplirse en materia económica, de identidad, de situaciones agrarias, así mismo, pero si nos damos cuenta, sí, para la situación del acuerdo para el ejército, ahí sí se cumple constantemente en cada periodo, en cada aumento del presupuesto, ¿verdad? Pero para los otros sí, no se cumple, no se aumenta, no se atiende en este caso. Creemos que sí, es válido, sigue reivindicando, la problemática se está agudizándose, no estamos hablando de otra situación que no sea similar por la cual se originaron los conflictos en este caso. Gracias, Israel. Y sí, este tema de la educación y de nuestros televidentes de 20 años o menos creo que es muy importante en términos de los acuerdos. ¿Qué dirías, Renzo, al respecto? Yo estoy pensando en la minería, las mineras que no estaban en la agenda cuando se firmaron los acuerdos, ¿verdad? Por supuesto, entonces vemos ahora cómo se han multiplicado los actores, las lógicas de actuación de esos actores de poder, cómo el Estado se ha hecho como más evidente. Ahora el concepto que se utiliza de cooptación del Estado, que no está necesariamente planteado así en los acuerdos, pero es un fenómeno real. Cómo le ponemos en los últimos 18 meses particularmente atención a dos conceptos que son vitales, corrupción e impunidad, pero que son al final de cuentas derivados, consecuencias precisamente de lo que han dicho por acá los amigos en términos de los acuerdos de paz, vistos como casi que un capítulo de la historia, y entonces poco importa si se cumplieron o no. Desde mi perspectiva diría que los acuerdos de paz tienen hoy tres características que son absolutamente fundamentales. Sigue siendo una agenda válida,
Es decir, porque los elementos que dieron lugar a los acuerdos están absolutamente insatisfechos, incumplidos. Los niveles de asimetrías sociales, económicas, políticas siguen estando vigentes y más. Es una agenda coherente. Hoy que vemos la ausencia de planes, de proyectos en los partidos, en los candidatos, tenemos un gobierno sin plan de gobierno, digamos que llegó ahí por otras extrañas razones, pero sin ningún plan. Vemos entonces la necesidad de cómo los acuerdos de paz, como ese piso, fue considerado en su momento como un techo. Hoy creo que deberíamos de ser mucho más ambiciosos y plantearlo como un piso, y además la vigencia, es decir, los aspectos torales siguen siendo absolutamente vigentes y determinantes. Por esos tres elementos creo que esta discusión es absolutamente vital, pero en términos no en la revisión nada más documental de algo que pasó y que dejó en desbalance, sino con algo que tiene vitalidad para seguirnos, creo que, encauzando en las siguientes décadas. Que pueden ser, dirían ustedes, entonces una inspiración todavía para la organización, por ejemplo, de los pueblos indígenas, para las organizaciones de jóvenes, para las organizaciones campesinas, que hemos visto que son muy dinámicas y pueden realmente incorporar en sus discursos las novedades sin desprenderse del espíritu de los acuerdos de paz, ¿verdad? El concepto de territorio, por ejemplo, no nos va a dar tiempo aquí, pero es un concepto nuevo, ¿verdad? Pero que entra muy bien porque los acuerdos de paz se refieren a esas causas profundas del conflicto que no se han resuelto en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener 30 segundos para una reflexión última. Si quiere comenzar, Israel. Bueno, que todos los centros educativos recojan como una herramienta los acuerdos de paz y que se convierta en un tema también en todos los niveles del sistema educativo. Gracias. Renzo. Y para una reflexión fundamental es en qué nos dormimos los guatemaltecos, que mucho de lo que estamos hablando pasó ante nuestros ojos y lo vimos con un cierto nivel de pasividad y distancia, y hoy estamos como reevaluando y viendo esa necesidad. Creo que hacer esa revisión es absolutamente central. Una reflexión final, Manuela. Que todos vemos la necesidad de la participación política y los acuerdos de paz es una herramienta. También la necesidad de ir fortaleciendo la igualdad en el país, y también los acuerdos de paz nos son una herramienta. Muy bien, muchas gracias. Amables televidentes, aquí termina nuestro último programa de este año. Hablamos de los acuerdos de paz, ahora que se cumplen 20 años de la firma del acuerdo para una paz firme y duradera. Agradecemos muchísimo la presencia con nosotros hoy para ayudarnos en este tema de Israel Macario, de Plataforma Agraria, de Manuela Alvarado, que es exdiputada al Congreso y que ha dado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz, y a Renzo Rosal, un reconocido analista político que publica semanalmente en el periódico. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por darle seguimiento a nuestros programas. Esperamos hayan sido útiles, educativos y formativos para todos ustedes. Hasta el año entrante, que las fiestas de este año sean pacíficas.